Hablando del libro de Lamentaciones, ya hablamos del capítulo 1, hablamos del capítulo 2, hoy nos toca el capítulo 3 y quiero hablar bajo el tema lamento con esperanza. Lamento con esperanza. Es importante entender este tema de lamento con esperanza, porque el lamento por lamentarse, el quejarse por quejarse, si no hay una esperanza no hace sentido. Pero como cristianos, desde la perspectiva de Lamentaciones, podemos ver que hay un lamento y este lamento tiene esperanza. Anoche, para mí, el día de ayer, hace una semana larga, pero el día de ayer fue larguísimo también. Y estuve enseñando en la mañana, luego por ahí siguió mi día y casi no pude disfrutar bien el sábado. Usualmente lo utilizo para descansar. Y encima de eso, la profesora también me envió el capítulo que le había enviado con algunos comentarios y eso añade un poquito de estrés al sábado. Y en la noche ya cuando todo el mundo estaba acostado, durmiendo, yo me pongo a ver Facebook y encontré una nota de un amigo, compañero mío doctoral, un comentario que él había puesto para que ustedes vean lo que él decía. Y decía... bien largo, es bastante largo, pero voy a tratar de resumirlo. Él decía, Señor, estoy cansado. Comienza con esta publicación. Es la mejor palabra que describe lo que siento en este tiempo. Mi padre muere en diciembre del 2019, antes del coronavirus. 6 meses más tarde, mi hermano muere y deja a su esposa y una hija. No los he visto por más de 10 años. Y tampoco pude ir a sus funerales. El esposo de mi hermana murió hoy. Deja a su esposa con 2 hijas. Hace unos días atrás, un amigo murió. Estoy cansado. Otro amigo en India, él es de India, murió. Hace un mes estaba hablando con él vía Zoom acerca de teología. ¿Por qué murió?, se pregunta él. Si era un fiel servidor de Dios y era un buen teólogo en potencial. Vi sus últimas palabras escritas en un papel que decían muy cansado. Esto fue lo último que escribió este amigo pastor que murió. Muy cansado. Conociendo y viendo lo que estoy pasando, puedo decir que estoy bien cansado, dice él, el amigo de Facebook. El mundo está roto, está en sufrimiento y no tengo palabras para describir el sufrimiento que está alrededor del mundo. Él cita el Salmo 6, el verso 2, que dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy debilitado. Él dice, Myanmar está sufriendo el conflicto de Palestina e Israel. Hay niños frustrados, padres luchando, doctores y enfermeras tratando de proteger las vidas. Todo el mundo está cansado. No sé por qué está pasando así. Y él termina diciendo, solo estoy cansado. El yo ver el lamento de este compañero mío doctoral, también yo sé que él está pasando por unas frustraciones mentales con sus estudios. Hay un momento, él está luchando con una parte importante de sus estudios. Y al ver esto, él comienza a decir, oye, yo me siento cansado, estoy agotado. Y estas palabras de él son palabras de lamento. Es un lamento que él escribe en Facebook. Y él comienza a describir el contexto alrededor de su vida. Y desde su vida describe el contexto de su país, que es India. Y después luego describe el contexto mundial, ¿verdad? Y nuevamente vuelve al contexto personal y dice, estoy muy cansado. Se me parece entonces a la historia de Lamentaciones capítulo 3, donde
Lamentaciones capítulo 3, si usted lo lee en el lenguaje original, es un acróstico donde utiliza todas las palabras del alfabeto de hebreo, Aleph, hasta el final. Me olvidaron casi todas. Yo estuve en hebreo, pero casi como no lo utilizo, se me olvidó. Y cuando hablamos de personaje, el personaje principal en el capítulo 3 es el profeta. En este caso, el profeta Jeremías. Y aquí vemos una discusión que en el capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, era una discusión que se tornaba en tercera persona. La discusión aquí se torna en primera persona. Lamentaciones 3:1 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y se transforma de nosotros y ellos a yo. Transforma el dolor entonces a la primera persona. Ahora el profeta es quien está hablando desde su perspectiva, desde su sufrimiento. Y al igual que mi compañero de Facebook y compañero de estudio, el profeta hace lo mismo. Mira alrededor del contexto donde él está. Y mira lo que está pasando alrededor donde que Jerusalén había sido destruida. El abatimiento, la desolación, la desesperanza del pueblo. Y comienza a hablar y comienza a levantar su voz. Como hizo el compañero mío en Facebook. Y al parecer, escucha al profeta Jeremías decir igual que mi compañero de Facebook: Señor, estoy cansado. Estoy muy cansado. Y el profeta aquí en el capítulo 3 vemos que toma un rol importante en este capítulo 3. ¿Y qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Uno se pregunta. Uno de los roles principales del profeta es poder servir de mediador del pacto entre Dios y su pueblo. Jeremías hace cumplir el pacto con el pueblo, presentando la perspectiva de Dios. Que el pueblo en este capítulo, en este libro de Lamentaciones, había roto el pacto con con Dios. En el capítulo 1, capítulo 2, Dios, específicamente en ese capítulo 2, verso 1 al 8, Jeremías está presentando: ustedes rompieron mi pacto conmigo. Ahora, desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Mientras al mismo tiempo en el capítulo 3, verso 1 al 20, refleja la perspectiva del pueblo en cuanto a ese pacto. En otras palabras, el profeta se convierte en el jamón del sándwich. Está entre medio de Dios y el pueblo. Esa persona que está en medio de esa torta. Y aquí en el capítulo 3, él presenta el lamento desde una perspectiva personal. Y se ofrece él como una representación del pueblo. Y la voz de él en el capítulo 3, específicamente de los versos 1 al 20, representan al pueblo, los sufrimientos del pueblo. Pero no que solamente son del pueblo, sino lo que sufre el pueblo también lo sufro yo. Y los sufrimientos del pueblo son mis sufrimientos. Así que se presenta aquí el profeta Jeremías. Y no solamente representa al pueblo, representa la misma ciudad de Jerusalén. El dolor de la comunidad se convierte en el dolor personal del profeta. Así que no es un dolor individual, es un dolor que está conectado entre todos los seres humanos, entre todos los que estaban en esa ciudad, entre todos los que habitaban en esa ciudad. No es un dolor solamente del pueblo, sino que es un dolor que el profeta Jeremías a nivel personal lo sentía. El sufrimiento está cerca. El profeta no está en un lugar especial, en un lugar escondido, en un lugar de protección, sino que el profeta mismo sufre lo que está sufriendo el pueblo. No es una persona privilegiada, sino que el profeta mismo está pasando por lo que está pasando el pueblo. Lamentaciones 3:4 dice: hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Aún el profeta, si usted lee ese capítulo 3, versos del 1 al 20, va a ver las descripciones, las imágenes que utiliza el profeta, cómo él siente el dolor en su cuerpo, en su carne, en su espíritu y en su alma. El sufrimiento del profeta es personal, por un lado, pero también comunal de la comunidad. No está lejos. El profeta no está lejos. Está en medio de la gente y sufre también con la gente.
Lamentaciones 3, 1 al 20, vemos que está lleno de imágenes de sufrimiento. Y este sufrimiento se refleja en el mismo cuerpo del profeta, culminando con su alma. Lamentaciones 3:20, mira lo que dice: mi alma está abatida dentro de mí. Su sufrimiento se refleja, su dolor, el dolor del personal y también el dolor del pueblo y de la ciudad de Jerusalén. Entonces es cuando entramos a los versículos de el capítulo 3, versos 21 al 60. Presenta entonces un rayo de esperanza. Es cuando vienen estos versículos que leímos. En el verso 20 dice, después de presentar del verso 1 al 20, todas estas gamas de cosas, todas estas gamas de dolores, todas estas gamas de sufrimiento, el verso 20 dice, mi alma está abatida dentro de mí. Pero el verso 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Y él comienza a hablar, esto voy a recapacitar dentro de mí. Por tanto voy a esperar en Dios. Lamentaciones capítulo 1, capítulo 2 presentan un contexto miserable, un contexto de dolor, de sufrimiento, de pena, de destrucción. Y es entonces en estos versículos 21 en adelante donde surge un poquito de esperanza, donde surge un rayo de esperanza en este libro. Aquí vemos este primer rayo de esperanza. Hay una esperanza al final del túnel. Volviendo a la historia de mi compañero, esta mañana voy y reviso a ver lo que las personas le habían comentado. Y un profesor de nuestro seminario le comentó, el momento es difícil, sé que estás pasando por un momento difícil, pero al final del túnel se ve una luz pequeña, ¿verdad? Ese fue el comentario del profesor. Y es esa luz del final del túnel que presenta aquí estos versículos 21 en adelante. La esperanza al final del túnel. La esperanza que depende de la gracia de Dios. Es la perspectiva de aquí que nos ofrecen estos versículos que leímos. Por esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En medio del caos, en medio de la destrucción, en medio del lamento, él dice, en medio del dolor físico que él estaba experimentando, él dice, mi esperanza es Dios. Mi esperanza es Dios y depende de Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. No hemos sido destruidos por completo porque Dios está en medio de nosotros. Y a pesar del sufrimiento y del dolor, grande es su fidelidad. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Me pueden quitar la tierra, me pueden quitar el templo, me pueden quitar mis posesiones, me pueden quitar mis familiares, pero no me pueden quitar a Dios. Él es mi porción, Él es mi posesión. Esperanza es depender de Dios. ¿De quién es Dios por naturaleza? Más allá de lo que Él pueda hacer por nosotros, es depender de quién es Él por naturaleza. Hay esperanza en medio del sufrimiento, está diciendo el profeta. Y el profeta dice, hay esperanza porque Dios es bueno. Porque Él va a cumplir su pacto con nosotros. Porque Dios está de nuestro lado. Por eso hay esperanza. Porque Dios es fiel al final del camino. Hemos conocido que Dios es bueno y sabemos que Él es fiel. Hay esperanza en medio del sufrimiento porque Dios es Dios. Y Él puede transformar nuestro sufrimiento en adoración. El sufrimiento no es para siempre, está diciendo el profeta.
Está comenzando a interpretar entonces el sufrimiento a la luz de la esperanza. El sufrimiento no es para siempre. Miren, hay 3 cosas prácticas que podemos aprender de estos versículos. ¿Qué podemos aprender de Lamentaciones capítulo 3? Después de haber descrito el contexto y después de haber descrito el rol del profeta en este capítulo 3. Número 1, el rol profético de la iglesia. Por un lado, como iglesia, en un mundo que sufre, en un mundo sufriente, en un mundo que está en guerra, que está en pandemia, en un mundo que tiene estrés político, en un mundo donde existen tantas cosas, la iglesia tiene un rol profético. Número 1, por un lado tiene que representar la voz de Dios, la justicia de Dios, la palabra de Dios. Como iglesia, nuestro rol, como el profeta Jeremías, aunque él le dolía y él sufría con el pueblo, él tenía que representar a Dios y hablar por Dios, aún en medio de sufrimiento y de lamento del pueblo. La iglesia tenemos un rol profético en la sociedad. Aunque haya dolor, sufrimiento, como quiera la iglesia tiene que seguir proclamando quién es Dios y lo que dice su palabra. Por otro lado, el profeta también representaba a la ciudad delante de Dios, donde traía las quejas del sufrimiento del pueblo delante de la presencia de Dios. La iglesia debe representar a la sociedad delante de Dios también. La iglesia debe ejercer la justicia de Dios en la sociedad. La iglesia debe advocar por las injusticias sociales. Hay una responsabilidad social que tiene la iglesia con la sociedad. Así que por un lado debemos seguir proclamando la palabra de Dios, la esperanza de Dios. Y por otro lado debemos advocar por aquellos y aquellas que sufren injustamente en nuestra sociedad. Ese es el rol profético de la iglesia. Número 2, la iglesia como confesora de la sociedad. La iglesia, hermanos, siempre me acuerdo del sermón de este profesor en el seminario en Cleveland, Tennessee. Él decía, la iglesia antes de juzgar a la sociedad, antes de juzgar todas las cosas que están pasando en la sociedad, debe confesar sus propios pecados y pedir perdón por sus propios pecados y arreglar sus propios pecados. La iglesia debe confesar los pecados personales que hay en nuestras vidas. Luego que confesemos nuestros pecados personales, nuestros pecados como iglesia y también los pecados sociales, que muchas veces son la razón por las cuales la sociedad está sufriendo, por la injusticia y los pecados en la sociedad. Y a veces la iglesia quiere limpiarse mucho y dice, eso no tiene que ver conmigo, ese pecado no tiene que ver conmigo. Y a veces la iglesia es copartícipe de los pecados sociales también. La iglesia entonces tiene que pedir perdón por estos pecados sociales. Y ir delante de Dios y decir, Señor, estamos pecando en esta área. Estamos pecando como sociedad en esta área. No estamos cuidando por el necesitado, no estamos cuidando por los más vulnerables y débiles, etcétera, etcétera. La iglesia debe hablar en contra, ¿verdad?, de estas estructuras sociales que oprimen y destruyen ciertos grupos raciales y sociales. Y no debe ser partícipe la iglesia nunca de destruir a otros grupos. Por eso en mi posición en el conflicto palestino-israelí, te puede ver que yo puse un artículo, una carta de los cristianos palestinos en el grupo de WhatsApp. Espero que la haya leído. La iglesia nunca debe de estar a favor de que las vidas, de que se liquiden vidas. Y como la iglesia asume una postura sobre un grupo entre los israelíes y los palestinos, de que se eliminen vidas a veces, en vez de la iglesia traer la justicia, la paz y la tranquilidad en medio de estos dos grupos. Imagínese que usted fuera palestino y le quiten su tierra, sus pertenencias y le quiten todo.
en medio de guerra, le maten sus esposos, sus hijos. Imagínense. La iglesia debe ver las dos caras de la moneda. La iglesia debe ser cuidadosa. La iglesia debe confesar sus pecados personales, sociales y de comunidad. No hay tal cosa como pecado individual, aunque sí lo hay. Pero desde mi perspectiva, no hay pecado individual. Aquí yo con mi grupo, pastor, yo pequé, a mí nadie me vio, no le hice daño a nadie, eso es mi pecado. No hay tal cosa como eso. Porque siempre afectamos a alguien o a algo directa o indirectamente. Al mismo tiempo debemos confesar nuestros pecados a Dios como iglesia, como individuo y como comunidad. Porque no vivimos aparte de la comunidad, participamos en la comunidad. Número 3, la iglesia como profeta de esperanza. Si algo nosotros tenemos es un mensaje de esperanza. Si algo tenía el profeta Jeremías era un mensaje de esperanza que aparece en el versículo 21 y dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hay dolor, hay sufrimiento, hay lamento y Dios nos permite expresar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Pero déjame recordarte, alma mía, está diciendo que mi alma, que mi mente se recuerde que Dios es bueno y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que mi porción es Dios. Ese es el mensaje de la iglesia. Si hay coronavirus, se está acabando, estamos viendo la luz al final del túnel, las cosas se están normalizando. Sí hay guerras, sí hay dolor, sí hay sufrimiento, sí hay batallas. Pero Dios es bueno y sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Cómo llegamos a este mes, a este reguero? Por causa de nuestras consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Por causa de volver la espalda como sociedad ante Dios. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Por causa de nuestros pecados. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que si nos volvemos a Él y le pedimos perdón, vamos a ver la restauración y la transformación en nuestra vida. Y sus misericordias son nuevas todos los días, cada mañana. La iglesia no debe despersonalizar el dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dolor tiene cara. Cuando la iglesia y como seres humanos despersonalizamos el dolor, entonces lo vemos como una cosa. No vemos que los que están sufriendo son seres humanos. El dolor tiene cara. Hay estructuras que oprimen, que dañan a seres humanos. El dolor tiene cara. El dolor tiene cara. Los niños hispanos que están encerrando en la frontera no son solamente niños. Es Juanita, es Carlos, es Carlitos, es Pepito, Juancito, Pedrito. Esos niños tienen nombre, tienen apellidos. Pero cuando comenzamos a verlos como los niños, despersonalizamos. Pero cuando comenzamos a ver que tiene un nombre, que tiene un apellido, y el apellido significa que provienen de una familia, de dos familias específicas, y probablemente producto del amor provino ese niño, esa criatura, y que tiene nombre, y tiene apellido. Pero cuando comenzamos a verlo como un grupo, no los niños que están encerrados, no, despersonalizamos el dolor. Póngale cara a esas situaciones, póngale nombre para que vea las cosas diferentes. Que las personas que están tirados, que aparecieron en el río, allá cerca del río en India, no son unas personas, unos hindú que están tirados allí, no, ellos tienen nombre, tienen apellido, son esposos, esposas, o fueron esposos, esposas, son padres, son familiares. Son tíos, tías, es el hijo de alguien. Por eso la iglesia no debe despersonalizar el sufrimiento. El sufrimiento tiene un rostro humano. Tienen nombre, apellido, tienen una historia. Tienen familias. La iglesia debe ser portadora de un mensaje de esperanza. Y este mensaje de esperanza es un mensaje transformador. Por eso la iglesia es importante que
como iglesia incorporemos el lamento, porque lamentamos lo que está pasando en la frontera, lamentamos lo que está pasando en India, lamentamos lo que está pasando en Myanmar, lamentamos lo que está pasando en Colombia. Porque como el profeta no podemos decir, no, eso está pasando allá en la frontera, eso está pasando en Sudamérica, en Colombia, eso está pasando allá en el otro lado del mundo, en India, en Myanmar, eso a mí no me toca. Como iglesia tenemos la responsabilidad de, como el profeta, de que el dolor de ellos es también nuestro dolor. Y podemos orar con ellos y lamentar con ellos y ellas. El mayor ejemplo de esto es Cristo Jesús, donde Él se lamentó con nosotros, sufrió con nosotros y se hizo parte de nosotros y de nuestro sufrimiento. Él no tenía que hacerlo, pero sí se hizo parte de nosotros. Y cada vez que rompemos el pan, recordamos que su cuerpo fue quebrantado y quebrado por nosotros. Quiero concluir en esta mañana. Lamentaciones 3 nos enseña que el sufrimiento es real y es profundo. Y que a veces, pero esto es lo interesante del libro de Lamentaciones en general, a veces el sufrimiento y el dolor pueden empujar a los seres humanos, a los individuos, a las comunidades en múltiples direcciones y sin límites. El dolor, lo que tú sientes, sufrimiento, te empuja a hacer cosas sin límites y en múltiples direcciones. Pero desde la perspectiva bíblica, el lamento poético le da estructura al sufrimiento. Que tú puedes sufrir, pero hay unos parámetros. Te vamos a proveer un espacio para que tú sufras y te expreses, pero hay unos límites. Y el libro de Lamentaciones da esos límites. Sufran dentro de estos límites. A tal punto que el libro de Lamentaciones se convierte en una liturgia que al final lleva a la adoración a Dios. Es una invitación, el libro de Lamentaciones, a transformar nuestro sufrimiento en adoración. Es una invitación de invitar a Dios en nuestro sufrimiento. Y no porque estoy sufriendo voy a hacer lo que me da la gana. Me voy a ir a robar, me voy a ir a vicios, me voy a romper las leyes. No. El libro de Lamentaciones dice, hay caos. Pero en medio del caos, del sufrimiento, tiene que haber orden. No es que los israelitas se fueron a tomar venganza sobre los pueblos. No, ellos sufrieron dentro del contexto litúrgico, del contexto de adoración. Así que el lamento es una expresión de adoración. Por más confuso que sea el momento, oscuro y doloroso que sea el sufrimiento, se convierte en adoración. Y algo que entendió el pueblo, a veces no sabemos por qué nos pasan las cosas, pero aquí el pueblo sabía por qué le estaban pasando las cosas, que es lo que hablamos en el capítulo 1, nombrar por qué está muerta la ciudad. Está muerta la ciudad porque dejamos a Dios, rompimos su pacto, hicimos lo que nos dio la gana, pecamos, no hicimos el bien. El lamento nos lleva, ¿verdad?, a nombrar por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Miren, los versos 40 y 42 de este capítulo 3 dice que de la siguiente manera: escudriñemos nuestros caminos, dice el profeta, y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Por tanto, tú no perdonaste. El profeta está diciendo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El profeta está diciendo, antes de decir eso,
El sufrimiento está en mis huesos, está en mi corazón, hemos sido destruidos, lo siento hasta en el alma. Y después en estos versos 42 y 40 y 42 y dice, escudriñemos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones. Él está sufriendo con nosotros. Pero volvámonos hacia Él. Pidámosle perdón como pueblo, como sociedad. Para que nuestras vidas sean restauradas. Quiero cerrar ya esta mañana. Culminar con una oración